Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Yo soy la pastora Karina Ruiz y estamos en tu programa Café con Restauración. Este es un programa más donde vamos a conocer una historia más de una mujer muy hermosa que la verdad yo estoy muy contenta que esté aquí con nosotros, que desde niña la conozco y sé que su testimonio va a ser de mucha bendición. Muchas bendiciones. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Esdeina Aguilar. Tengo 29 años, soy parte aquí en la congregación de Comeback Regresa. Esperamos que sea de bendición para ti, que lo puedas compartir y quédate aquí, no le cambies. De Débora quiero el carácter, de Abigail el corazón, la fe de Ana y de Sara, desde la autoridad, de Rahab la valentía, y Ruth fidelidad, de Noemí sabiduría, y como María el milagro de Dios en mí. El milagro de Dios en mí. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Te invito a un café con restauración. Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos, Zeine. Gracias por decir que sí a esta invitación. Y bueno, porque aparte ella es como que el cerebro de todo esto, la que está tras bambalinas. A lo mejor a mí me toca estar aquí enfrente, pero tú eres la de toda la organización. Damos gracias a Dios por tu vida. De verdad que era lo que estábamos comentando el pastor y yo hace rato, de que tantos años esperando que esto se volviera a empezar, porque era un anhelo de que Dios puso en nuestro corazón para poder llegar a más personas. Creemos que las redes sociales es una plataforma muy importante para poder llegar a alcanzar más almas. Así que bueno, pues gracias a Dios por tu vida y por esos talentos tan hermosos que tienes. Pero hoy vamos a conocer un poquito más de tu vida, vamos a conocer lo que Jesús está haciendo contigo, que lo hemos visto, de verdad, nosotros lo podemos comprobar. Pero qué mejor cosa, ¿verdad? Que tú lo hables y que nos digas, ¿verdad? Que nos platiques un poquito o un muchito o mucho de lo que Dios está haciendo contigo y de qué manera Él está pues sanando tu corazón, porque ese es el tema, ¿verdad? Cómo Dios sana tu corazón, cómo sanar tu corazón y que eso solamente lo puede hacer Jesús, amén. Así que bueno, ¿cómo se sentía tu corazón antes de conocer a Jesús? Ay, bueno, antes de conocer a Jesús, mi corazón estaba como que muy perdido. Estaba en otras cosas, nada bueno, o sea, a pesar de que no tenía vicios como el alcohol, drogas o otro tipo de ese tipo de vicios que a lo mejor se puede esperar cuando uno dice vicios o perdición. Pero sí mi alma no se estaba saciando del bien de Dios. Estaba como muy renuente, estaba enojada con él. Antes de llegar aquí estaba enojada, estaba como que culpándolo por todo, entonces mi corazón pues se sentía muy dañado. Traía una herida ahí pues de burla, del bullying, desde la primaria que estaba teniendo. Mis compañeros del salón me rodeaban como entre 6, 7 compañeros y me empezaban a empujar como que pasándome de uno a otro. Uh-huh. Me pegaban, me insultaban, me decía que pues estaba gorda, estaba pasada de peso. em, Encontraba cualquier cosa para molestarme. Y por ahí de los 11 años, mi mamá comenzó a estudiar, entonces estudiaba, trabajaba. Mi papá tenía un trabajo en una bloquera, entonces antes de que saliera el sol, él ya estaba ahí. Hasta las 5 de la mañana ya estaba ahí. Y era desde que hasta se quitara el sol, o sea, como hasta las Wow. 6 7 de la tarde. Entonces nada más lo veía cuando iba a comer a la casa, como de 1 a 2 de la tarde, y ya, él se regresaba y yo veía a mi mamá hasta las 9 10 de la noche, o a veces no la veía en varios días. Sí. A veces bajaba y ella estaba haciendo tarea en la madrugada y era como yo la podía ver a veces. Entonces estuve así como 4 años sola, no tenía amigos, no hablaba con nadie. Y me acuerdo una vez que mi tía me llevó a una perrita de la calle y me la entregó y me dijo, ten, para que hables con alguien. Ah. Y de verdad sí, yo hablaba con la perrita. La perrita me seguía para todos lados, la traía para todos lados.
y con ella es con la que yo pues me desahogaba de lo que me pasaba así del día, ¿no? Mi familia como que más cercana, siempre hemos sido los mismos 6, los mismos 7, pero no estábamos como que muy unidos, a pesar de que vivimos muy cerquita, pero como que cada quien andaba en su onda, entonces eh, como que no era como que me llevaran unas sopitas y me enfermaba, no Ajá. era como que me mimaban si estaba, me sentía mal o así, o sea, como que, no, pues allá estés de ella solilla. Entonces, pues sí, a pesar de que estaba sola, me sentía también sola. Traía esa herida de abandono, que sé que a lo mejor mis papás obviamente nunca quisieron que yo me sintiera así, pero a final de cuentas, pues ahí estaba esa herida de abandono, de papás presentes físicamente, pero ausentes Ausentes. emocionalmente. Sí. Y eso hizo que pues me refugiara en mis parejas sentimentales, llevándome a estar en unas relaciones abusivas con narcisistas. Ajá. O sea, como que si yo me buscara ese modelo así Sí. de personas controladoras, manipuladoras, que mm, no es que me maltrataban, pero sí me trataban mal. O sea, sí llegaban a decirme cosas hirientes, pero yo siempre como que las dejaba pasar por alto. Como que ya después mi mente pensaba que era algo normal, que así era el amor, Ajá. que así se sentía el amor, porque pues también era cosas que veía de cerca. Sí. Ok, entonces me hablas de que hay varias situaciones en tu infancia que dejaron heridas fuertes o heridas que hasta la fecha, ¿verdad? Así es. Pudieses estar llevando. Gracias a Dios ya estás en el camino, ¿no? Ya gracias a Dios sabes que hay alguien que te consuela, que está contigo, que no te abandona, que te sana, que te restaura. Pero sí es importante hacer un énfasis en que muchas veces las heridas que traemos desde niños nos pueden alcanzar hasta nuestra edad adulta mayor y que si no las tratamos o no canalizamos todas las cosas que traemos nosotros en el corazón, nunca vamos a sanar, nunca vamos a Así ser es. restaurados. Me acuerdo una vez que le dije a mi mamá, ¿qué más me tiene que pasar? ¿Qué más tengo que perder? Porque yo no tenía trabajo, no, ya no tenía pareja, sentía que no tenía salud, mis papás se habían separado, de repente todos mis amigos me dejaron de hablar, o sea, yo me sentía bien sola, estaba sola y me sentía sola. Sí, Y ese es un sentimiento que tengo desde los 11 12 años. wow, Recorrí a la técnica del cutting, ajá, me cortaba, primero empecé a pegarme, me pegaba en el cuerpo, me pegaba en las piernas, me pegaba en el estómago porque yo decía, es que estoy gorda y tengo mis piernas anchas, tengo estómago, o sea, tengo pancita, me pegaba en los brazos, me pegaba en el cuerpo porque no me gustaba lo que veía al espejo. sí. Luego eso ya no me llenaba y me empecé a cortar con lo que fuera, agarraba una navaja o algo y me empezaba a cortar. Y eso fue por varios años. Eh, y ya después, todo el tiempo era tener pensamientos suicidas. Todo el tiempo ¿Y era qué edad buscar. tenías, Zaine, en ese tiempo? Tenía como 12 años. 12. Ajá, Okay. sí Qué estaba chica. importante o sea, que te pueda preguntar sobre la edad porque a veces minimizamos nosotros como padres el ver a nuestros hijos y creemos que con que están viendo la televisión, con que les compres el monito que les gusta, el helado que les gusta, que se sienten ahí frente al televisor, todo está bien, no. Muchas veces no estamos poniendo atención, ahorita lo comentabas, y yo creo que muchos de nosotros, también en mi caso, yo fui una mamá presente y ausente a la vez. Presente porque pues ahí estaba, pero no estaba cuando necesitaba ella ser escuchada, mi hija mayor. Entonces son situaciones que yo sí quisiera como que exhortar a las mujeres que nos están viendo, que tengamos un poquito más de cuidado con nuestros hijos, porque tú estás hablando de los 11 años, o sea, Sí. una niña la cual tenía ya problemas de bullying, Ujú. tenía problemas tal vez de autoestima, tenía problemas de sentimiento de abandono. Y digo sentimiento porque pues en realidad no te abandonaron, simplemente que estaban ahí pero no estaban como para escucharte. El hecho de estar con situaciones así porque veo que eres una niña que siempre fuiste muy calladita, ¿no? Sí. Entonces te costó hablar, te costó demostrar o expresar tus sentimientos. Sí, desde los más o menos 6 7 años que pasé por bullying,
Me empecé a pegar y todo, y ya por ahí de los 11 12 empecé con el coding. También desarrollé trastorno alimenticio de atracón. O sea, yo me comía en la noche, siempre era casi siempre en la noche. Ajá. Iba al refri, me hacía 3 sándwiches y 2 vasotes así de leche. ¿Era que ansiedad? ¿Qué sentías? Sí, era una depresión y ansiedad mal canalizada. Ok. Canalizada a la comida, como que Ajá. para llenar el vacío. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad así, o sea, me comía con una desesperación las cosas. Era comida o era pues como dulcecitos, panecitos, chocolates, todo eso. Y yo recuerdo que cuando estaba más chiquita, a mí me daba mucho miedo devolver la comida. Cuando me enfermaba o algo que, sí, pues uno Era le lo da que te iba a reacción. preguntar. ¿Eso da inicio o pie a lo que le llaman la bulimia y la anorexia? Sí, la Ah, ok. bulimia, sí. La bulimia es los atracones y luego Y luego devolver. devolver todo lo que Ajá, se comió. así es. Entonces, como a Pero te mí, hacen daño, ¿no? claro, Permanente al esófago, sí, al estómago. sí, porque Ok. los jugos gástricos pues es donde pasan y el esmalte de los dientes, pueden Wow. salir problemas en el intestino. Entonces, yo me acuerdo que no caí en la bulimia porque me daba miedo vomitar. Ujú. Desde niña cuando me enfermaba así que me daba la estirada, la famosa estirada, Ajá. pues uno de repente me enfermaba y a mí me daba mucho miedo vomitar. Entonces siento que por eso no llegué a No, la no llegaste a bulimia. ese grado, sí. Sí, pero el vacío ahí estaba. O sea, ahí estaba y sentía que la comida era lo que supuestamente me llenaba en ese entonces. Ajá. Pero en realidad pues era un placebo, ¿no? Para poder Claro. llenar ese vacío. Qué importante también es que sepamos que pues obviamente si no se canaliza o se atiende a tiempo un problema, te lleva a otro, ¿no? O sea, gracias a Dios, pues no llegaste a ese grado, pero sí entraste en la cuestión de los golpes, o sea, después de cortarte también pegarte, que una persona pudiera decir, ¿cómo que se pegaba? ¿No? O sea, son cosas que a lo mejor o no lo hemos escuchado o a lo mejor no lo hemos vivido o no nos damos cuenta que alguien de nuestra familia está pasando por eso, pero sí pasan esas cosas, ¿no? Qué importante es saber que alguien se puede autoflagelar. Por ejemplo, cuando estaba más niña, pues era muy apegada a mi papá. Siempre andaba con él para todos lados. No había cosa o mandado que mi papá no fuera, que yo andaba ahí. O sea, los ensayos del grupo Sí, en el que sí estaban lo recuerdo. ustedes, ahí andaba yo, para todos lados ahí andaba. Entonces, después entré a una agrupación que él tiene, que es profesor, y entonces ya tomó el papel de profe. Y ya me decía, tú eres mi alumna, entonces tenía que tratarme como una alumna. Ajá. Pero sentía que ya era la mayor parte del tiempo que me trataba así, Aún en casa. aún en casa. Entonces eso para mí fue doloroso porque estaba perdiendo a mi papá y ganando Claro. un profe aún en la casa. Claro. Entonces lo tomé como que mi papá me dejó, mi papá ya no está conmigo, mi papá ya no me pregunta cómo estoy, o, o sea, no sé, que me ponga atención. Ujú. Entonces también veía que estaba, digamos, como que quitándome la atención mis hermanos de la música. Ajá. Y yo decía, es que, ¿por qué con ellos sí habla y conmigo Ajá. no? O ¿por qué le dicen a él papá si es mi Ajá. papá? O sea, Sí. es mío. Sí, Entonces sí. todos esos sentimientos me los guardé, no le dije a nadie. Y pues es mucho, ¿no? Para una niña de 11 12 años el ver todo eso. Y fui creciendo, entonces el hecho de que también pues perdí como que a mi papá hizo que yo buscara aprobación masculina en cualquier hombre que yo me encontrara. Aún Ok. así fuera con mis amigos, buscaba siempre aprobación masculina. Y cuando llegaba a tener una relación con un hombre, era una pareja sentimental, era aprobación, siempre. ¿Qué quieres? ¿Qué te hago? ¿Qué te digo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo quieres que te hable? O sea, todo. No tenía como que un papel yo, o sea, como que era todo lo que dijera esa persona, para mí estaba bien. No digo nada, no te hago ningún escandalillo, no te contradigo en nada. Para que no se apartara de ti Claro, y poder tener su atención, ¿no? Que sí, era lo que, a final de cuentas, tú es lo que estabas buscando. Porque creo que también una de las cosas que como niños, porque, bueno, también me pasó a mí con mi hija de que, ¿por qué te dicen mamá, no? Entonces le robaban la atención mía. Entonces decía, es que está mucho tiempo en la iglesia y ellos te dicen mamá, ¿y por qué a mí no? Entonces entiendo eso porque también a veces nuestros niños empiezan como que a madurar
más rápido de lo normal, porque como dices tú, ya no era mi papá, era mi maestro, entonces me imagino que también en la cuestión musical tenías que ser la perfección, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo la hija del maestro no va a saber? Sí, era como que tengo que ser perfecta, tengo que hacer las cosas bien, porque soy la hija del profe. Y era como que esa carga que, pues como que indirectamente también me ponían Ajá, todos, de sí. que no, es que ella se la sabe. O ni siquiera ensayaban porque me veían así como que de reojo con la guitarra y yo a veces me volteaba. Estúdienle. No, No pero te paso la sí. Sí, fui creciendo y tenía esa carencia emocional, había ese vacío emocional, porque yo recuerdo que yo batallaba mucho con las matemáticas. Hubo un año en el que un profe no nos enseñaba nada, entonces como que me atrasé un año en matemáticas Ay, no. y ¿qué se recuerdas? No, ay, sí, horrible. Yo también nunca, yo no podía. Sí, entonces no, tampoco era como que se ponían conmigo a hacer la tarea, o sea, no era tampoco ni siquiera eso. Entonces yo solita veía tutoriales para pues hacer las ecuaciones, el cálculo integral y todo eso. A tocar la guitarra tampoco me enseñó mi papá, yo veía videos, veía tutoriales, o sea, muchas cosas que a lo mejor podrían ser básicas, no las tenía. Sí. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el grupo, o estaba trabajando en la rondalla, o estaba trabajando en su trabajo, ¿verdad? Acá de lo que tenía él, y mi mamá pues trabajando y estudiando. Ajá. Entonces no había Súmale que también tiempo. eras niña única. Sí, soy hija única. O sea, también eso, o sea, todavía de que toda la presión que hay sobre ti, o sea, todo es sobre ti, ¿no? Entonces, la soledad también de no tener hermanos, Sí. de con quién puedes platicar, con quién te descargas, con quién juegas, Sí. con quién ríes. Y bueno, dentro de lo que cabe, el que te hayan regalado esa perrita, pues fue algo para poder canalizar también Sí. parte de tus emociones. Yo me imagino si esto no hubiera pasado, o sea, si tu perrita no hubiera estado ahí contigo, o sea, tan nobles los animalitos que son, ¿verdad? Sí. Que vienen a ser parte de nuestra familia y que tienen un sentimiento hacia nosotros hermoso. Yo lo veo con Livni, si nuestra perrita no llega un día, se sube al carro y no viene, y se da la media vuelta, indignada, y se mete al cuarto Sí. y ya no sale, o sea, porque le hace falta su ama, o sea, qué hermoso es poder tener al menos una mascotita, ¿verdad? Para tanto darle amor como para que tú recibas amor. Sí, de verdad así fue con mi perrita Ashley. Pues era una Mm. perrita de la calle. Una Mm. perrita había tenido perritos ahí en un solar baldío, entonces les estaban regalando. Y mi tía así llegó, me siguió con la perrita Ay, y me dijo, ten, para que tengas con quién hablar. Y de verdad, así yo sí, todo el día me gloria a la pasaba Dios hablando con Ashley. por ella. Sí, porque muchas Ah, personas pueden decir, ay, pues es un perro, pero para mí fue un apoyo emocional bien grande. claro, O sea, lo que claro. es ella y Copito, que es mi copote, que Ah, lo tengo ahora, es sí, un husky enorme. También él ha sido un apoyo emocional también muy qué grande, bonito. porque tanto la perrita como en mi adolescencia y Copo en mi adultez, o sea, yo me acuerdo que yo me revolcaba en el piso llorando y Copito se dormía conmigo Ujú. ahí en el cuarto. Entonces él me veía, me sentía que estaba triste e iba ahí conmigo. Y el hecho de Ah, escuchar sus latidos, de sentir como su pecho se wow, inflaba, a mí me calmaba la ansiedad y wow, yo dejaba de qué llorar. hermoso. Sí, entonces también era como que, aunque él no se quisiera ir conmigo, no, Copito, vente, porque ya andaba así yo con la lágrima y Copito, vente a mi cuarto. Él ya bien harto de mí, así. Entonces, Y sí, así yo, ya también bien deprimido. sí, bien deprimido, así, con pura música así de Mola Ferte, Gustavo Cerati, así bien deprimente. No. Este, pero sí era eso también, quería llegar, que yo cuando estaba triste, desde los 12 años tenía esa depresión, buscaba siempre estar más Ah, triste porque yo creía que así eres Zeine. O sea, sí, es Zeine, siempre está triste. ajá. Y Y así cuando, tenías que ser sí, siempre, y ¿no? que sí tenía que ser, y todavía Ujú. ahora estando en Cristo digo, no he estado triste y me siento rara. Ajá. Y una de las cosas que yo platicaba con Jesús, yo le decía, es que, ¿por qué me siento rara cuando no estoy triste y siento que algo va a pasar? Pero es porque ya mi mente se condicionaba que siempre tenía que estar triste y que si no estaba triste no era yo. Oye, Zaine, y por decir, tus padres, ¿cómo eran contigo? O sea, tenías tú esa confianza, independientemente de que no fueran, que no te hubieran abandonado, porque como lo comentas, eran padres que estaban ahí presentes, pero ausentes a la vez en la cuestión de un problema. Cuando a ti se te atravesaba un problema, ¿ibas con ellos, recurrías a ellos?
¿Tenías la confianza o simplemente te seguías callando todas las cosas? Me seguía guardando todo. O Ok. sea, era una niña que andaba por ahí guardándome todo porque yo le decía a mamá, mami, yo hice berrinches, porque de repente veo así en redes sociales a niños que patalean porque no les compran un Ajá. juguete o algo, Ay, y le Lili. digo, mami, yo fui así. Dijo, no, nunca, nunca nos diste problemas. Entonces yo me pongo a pensar y dije, claro, nunca les di problemas, pero problemas sí tenía. Ah, te Entonces, los sí, me callabas. los callaba porque precisamente era como que aligerarles la carga de ser papás. O sea, como que Ajá. yo los cuidaba de que ellos no Ah, se sintieran cargados por mi culpa. ajá. Cuando es algo que pues uno tiene que pasar como papá, ¿verdad? De Claro, llevar esa carga de que claro. mi hijo ya comió, ya hizo la tarea, ya hizo Ajá. esto, ¿cómo estará? Y sé que ellos se preocupaban por mí. Claro, Sí. en sus ocupaciones, creo, yo sé que estoy en sus pensamientos, pero era como que yo no les digo nada, yo digo que estoy bien, yo me guardo todo para que no tengan otra cosa más por la que preocuparse. Ah, ¿hubo tal vez algún momento específico en el que sentiste que Dios comenzó a ya restaurarte, a sanar tus heridas? La primera vez que sentí eso em, fue aquí en la iglesia, fue en un Mm, lunes de oración. ajá. ¿Y sabes por qué llegué aquí un lunes de oración? Porque una semana antes había tenido una pelea muy fuerte con mi mamá, me Ok. tenía un disgusto y supe que era el enemigo porque acabábamos de entrar a la iglesia. Ah, ok. Teníamos apenas Sí. 2 semanas de haber entrado. Ay, no, y el enemigo es bien astuto Ajá. y hace cosas para desanimarte. Sí, sí, entonces Sí. yo cuando tenía un problema recurría siempre a los pensamientos suicidas o a intentar suicidarme. Ok. Eso era como que a donde yo corría en el Sí. mundo anteriormente. Y me acuerdo que ese día me dieron ganas de suicidar, o sea, me dieron ganas de intentarlo. Y me acuerdo que Ya viniendo a la iglesia. ya viniendo a la iglesia, llevaba apenas como 2 semanas de haber venido. Wow. Y fue ese problema con mi mamá que me desanimó mucho y dije, no, ¿para qué? Ya mejor me voy a Ajá. matar. O Sí. sea, ya no quiero estar aquí. Entonces supe que era lunes de oración. Me acuerdo que estaba lloviendo horrible, estaba un aguacerazo que no se podía ni salir. Y yo tenía como que la curiosidad de qué se hace en un Ajá. lunes de oración, qué hacen ahí. En la semana siguiente pude venir al lunes de oración y me acuerdo que en cuanto terminaron de orar por mí, yo grité, lloré, me acuerdo que dejé el piso todo Tuviste mojado. liberación. Sí, tuve la liberación. Gloria a Y Dios. fue en ese momento cuando mi cuerpo empezó a temblar, se empezó a estremecer, pero, ¿sabes? Cuando yo lloraba en el mundo, me sentía más triste. Ajá. Incluso cuando dejaba de llorar, era como que ya amaneció, estoy despierta, estoy aquí otra vez, ¿qué voy a hacer? Y entonces, cuando lloro ahora, cuando me toca el Espíritu Santo y lloro, es como que no sé ni por qué, pero estoy bien feliz. O Sí. sea, como que llora uno con gozo. Amén. Hoy descargas todo lo que tú tienes en Jesús, pero como que te da después el alivio de decir, ahí están mis cargas y pues estoy bien. O sea, a Sí. pesar de todas las pruebas que vengan o que estoy teniendo en este momento, como que me siento bien. Y así fue la primera vez que lo sentí con ese toque del Espíritu Santo cuando tuve esa liberación. Pero me acuerdo que yo dije, es que, ¿por qué? ¿Por qué grité así? Ajá. Porque era un grito, fue como un clamor, pero sin Ajá. palabras. Sí. Fue como un grito desesperado Son como los de, gemidos indecibles que dice la palabra de Dios. sí, era un grito en llanto que yo dije, yo nunca había llorado así. Ni por más triste que Ujú. hubiera estado en el mundo, nunca había llorado así, nunca Ay, me qué había bonito. desahogado así Qué tanto. hermoso. Sí, sí, fue la primera vez que tuve esa liberación y pues casi siempre Espíritu Santo cuando me toca pues, lloro Ajá. y a veces pues sí, me pongo feliz a pesar de las pruebas, está en mí ese gozo, porque yo le decía a Dios antes de venir aquí, yo le decía a Dios, si quieres no me hagas feliz, si quieres nada más que mi mente se calle tantito, o sea, que tenga paz, con eso yo me Ujú. conformo. Pero llegué aquí y dije, se puede tener gozo en medio de la prueba, se Amén. puede ser feliz en medio de Sí, la situación y de la tribulación. claro. Esa presencia de Dios es como yo decía, ¿qué les pasa a la gente? ¿Por qué se caen? Sí, O sea, ¿qué les pasa? Porque lloran así. sí, Y así yo me ya lo pasó. comprendo. Sí, así me pasó la primera vez que venía.
sentía la presencia por primera vez y yo hasta decía, no te sugestiones, Sí. no te sugestiones. No tienes que llorar como Sí, toda. no te sugestiones, no te vas a tirar al piso porque, o sea, yo no lo terminaba de creer Ajá. y ya hasta que, o sea, como que Dios me debe haber dicho, ay, mija, Cálmese ya. de adrede te voy a tocar para que sepas, para que te Para que andes se ahí. te quite. Sí, para que se te quite. Y era así, cosa impresionante que yo, o sea, dije, ¿por qué tiemblo? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me Ajá. río? ¿Por qué me dan ganas de brincar? ¿Por qué me dan ganas de Ay, es tan saltar, de hermoso. gritar? Ajá. Ajá. Y al principio, pues sí era algo escéptica, de que no, Ajá. no creo. O Sí. sea, sí creo en Dios, pero no en esas cosas. Ya Ajá. hasta que te pasa, es como Y que, mira, yo ay, me quedo ya callada. creí, sí, mejor me callo, Dios, gracias. Sí. Sí, gracias por la lección. Pero gloria a Dios porque, o sea, ahí es donde puedes de verdad palpar la presencia de Dios Sí, porque ya lo sientes, porque ya lo estás viviendo, ya no es algo que te contaron o que tú dices, ay, están locos, ¿no? sí, Ya lo puedes sentir y ya es como dices, no puede ser todo lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? claro, sí, Pero bueno, de una u otra forma, dentro de lo que cabe, Dios permitió ciertas situaciones. Dentro de las situaciones del el soltar esas cargas y que Dios haya restaurado tus heridas del alma, también hubo heridas físicas, hubo cosas en tu vida que Dios sanó. sí, totalmente. Yo dejé el cutting hace Ajá. años. La última vez que lo hice fue porque fue una noche muy larga. Fue una noche dura, fue una noche difícil. Fue por ahí del 2017, 2018. Yo tenía esa pareja narcisista, controladora, manipuladora. Yo tenía que cuidarme el cómo decían las cosas, el qué decir, dónde las decía, si había más hombres no se fuera a encelar por lo que, o sea, cualquier cosita tenía que Wow. cuidarme, siempre tenía que estar cuidándome, alerta. Ajá. Entonces, esa persona me fue infiel, le descubrí la infidelidad y se molestó porque le descubrí la Te culpó a infidelidad. ti. Ajá, Sí, sí. eso es lo que hace un narcisista, te Ajá. culpa del sufrimiento que él te causó. Ajá. Entonces, recuerdo que le llamé por teléfono, me contestó pues la muchacha con la que estaba. Eran las 3 de la mañana y dije, como, ¿por qué están juntos? Ya sé. Entonces, sí, nada que ver. Entonces yo me sentí mal. En ese momento me sentí muy mal y agarré un destornillador, le quité la navaja a un sacapuntas, me empecé a cortar y en donde estaba llorando cerré los ojos y me llegó como un flachazo de Jesús. De ese Jesús Mm. que lo Que vemos así, sí, que que según es Jesús, conocemos. ¿verdad? Sí. Que conocemos por ahí en la tele o en internet. Entonces, el Espíritu Santo, que ahora sé que fue el Espíritu Santo, Mm. en ese momento sentí como tienes que ir con tus papás, ya. Y yo a mis papás, te digo, desde chica era como que no los quiero molestar. Era de cuidarme hasta de no prender la licuadora cuando ellos estaban dormidos para no despertarlos. O sea, sí, era muy cuidadosa con ellos. Ah, No porque me dijeran que, o sea, ellos nunca me decían que yo los molestaba ni nada, ajá. pero no quería que llegaran a decirme eso, entonces Ajá. yo los cuidaba mucho. Ya me acuerdo que yo bajé, era de madrugada, y prendí el foco y le hablé a mi mamá, le dije, mami, y mi mamá dio así de un brinco, se levantó de la cama, ¿qué pasó? Y le dije, perdóname, y le enseñé los dos Mm. brazos, y estaba yo, o sea, la sangre salía, de verdad, o sea, estaba yo chorreando de sangre. Mi mamá agarró una playera, rápido me enredó en los brazos. Mi papá se levantó y me dijo, tranquila, tranquila, fue un mal día. Nada más fue un mal día, no te preocupes. Me sentaron en la cama, mi mamá me decía, ¿qué pasó? Háblame, dime qué tienes. Em, y mi papá me decía, no asustes a tu mamá. Pero yo pues creo como que me desmayé por unos 2 minutos porque no me acuerdo muy bien qué pasó. Eso fue como a las 3 4 de la mañana. Me quedé despierta como hasta las 7 más o menos. Me quedé dormida y como por ahí de las 9 mi mamá me estaba limpiando las heridas y ya pues como que me sentí papachada, ¿no? Por Ajá. los dos. Y esa misma pareja después regresé con él. Mis papás obviamente se molestaron porque ellos me vieron como yo lloraba y me revolcaba en el piso de tanto dolor. Pero era tanta mi inseguridad, era tanta mi falta de estima que no podía como creérmela.
aún Sí. así tenía un amor a medias. Era como que, wow, es una persona me quiere, qué Ajá. padre. Que Entonces, aceptabas cualquier cualquier migaja, ¿no? cosa, Sí. sí, cualquier muestra de amor, aunque fuera muy pequeña, para mí era lo máximo. Ajá. Y no porque mis papás no me la dieran, pero mucho tiempo se perdió esa figura masculina en mi Ajá. vida que era sentir la aprobación de un Ajá. hombre en la vida. Sí. Entonces, que yo decía que mejor con mi pareja, aquí Sí. ya me quedo. Ajá. Y fue mi primer novio así, pues formal. Y dije, con este me voy a quedar ya, o sea, ya, con Qué, aquí qué me quedo. importante ese tema también, Zaine, porque yo creo que muchas mujeres que nos están viendo les pasó así, que se salieron de su casa para evitarse los problemas que Ajá. tenían o veían problemas en su casa y decían, ya, mira, yo a lo mejor me salgo, ¿no? Sí. Me caso con el primero que pase, ¿no? Ajá, sí. Y desgraciadamente, pues por una mala decisión afectan toda su vida adulta, por un matrimonio que no fue bien pensado o Así que es. simplemente estaban tratando de buscar ese amor que a lo mejor papá o en ese caso casi siempre es papá cuando da esa ausencia de amor a los hijos, a las Sí. hijas. La mujer hace eso, ¿no? Buscar el amor de un varón Sí. en nuestras vidas, pero qué bueno que también lo estás compartiendo. Sí, porque yo me iba a casar con este muchacho, me iba a casar y ya teníamos pagado pues casi todo, ya nada más era terminar de pagar. Aquí se acostumbra mucho a tener padrinos de muchas cosas. Sí. Mi familia supo que me iba a casar y yo te ayudo con esto, yo anótame con esto, yo ya tenía todo ya. Ya nada más era terminar de pagar. En ese entonces pues era otra religión que no la practicaba, pero pues para la iglesia y sí estaba bien puesta, Ajá. para la misa. Entonces ya nada más era terminar de pagar, pero como que vio la fecha muy cerca, como que le dio miedo el compromiso Ajá. y se fue. Dijo que regresaba en 2 semanas y es fecha que no lo he vuelto a ver. ¡Wow! Ya O pasaron. sea, está como las cosas que dicen, pues mi papá fue a la tienda y nunca Y regresó. nunca regresó. O Sí, sea, así ya pasaron 5 años y jamás lo volví a ver. Wow. Sí, no, ya no lo volví a ver después de esas 2 semanas. Después me estuvo buscando, pero ya fue como que yo entendí que ahí no era. O sea, te tuvo que pasar esto para que tú abrieras los ojos, Y para que algo, tú te dieras sí, cuenta de tu realidad, ¿no? y algo muy curioso que, pues yo te digo, no era tan apegada a Dios, nunca fui tan apegada como ahora lo soy, Ajá. pero como que veía la tempestad y de verdad me hincaba y decía, Dios, si es para mí, ayúdame. Si no es para mí, quítamelo del camino. Ah, Dios ponía una prueba y yo, sí, para que se fortalezca la relación. O sea, yo tomaba todo mal. ajá. Dios me daba ahí las señales, Dios me ponía ahí las cosas enfrente y yo le sacaba la vuelta. El segundo encuentro que tuve con Jesús fue que yo estaba dormida y en esos tiempos era como, pues como que ese sentimiento de nostalgia porque ya estaba sola, pero estaba tranquila porque sabía que había hecho lo correcto. Ajá. Y estaba dormida y me despertaron con un beso en la frente. No. Y yo creí que era mi papá. Entonces yo volteo hacia el otro lado de la pared y veo como alguien con una túnica blanca así enorme que llegaba hasta el piso. Y no se le veían los pies ni sus manos, pero como que yo sabía que era Jesús. Ajá. O sea, no se me Ay, qué imaginaba. bonito. Sí, su cabello hasta como por el hombro más o menos. E iba caminando así como saliendo de mi cuarto. Y yo sentía que lo debía de seguir. Y aparte porque yo estaba como impresionada, porque decía, ¿qué estoy viendo? Entonces ya lo seguí. Hubo un punto en el que él bajó a la sala y pues lo perdí de vista. Entonces yo bajé y yo, pa, estás en la casa y no había nadie. Y le marco a mi papá y me dice, ¿qué pasó? Yo, hoy estás en la casa. Dice, no, estoy en el trabajo. Le digo, de casualidad tú no me viniste a dar un beso en la mañana. Dije, a lo mejor pasó hace mucho, apenas me voy despertando. Ajá. Dijo, no. Y entonces yo dije, pues es un sueño, ahorita me voy a levantar. Y me quedé como 2 horas sentada en la cama esperando según yo levantarme. Y nada, o sea, seguí con mi vida. Dije, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Ajá. vi? O sea, ¿qué acaba de pasar? La tercera vez que tuve el encuentro con Jesús fue cuando ya mi mamá, hubo un tiempo en el que antes de llegar aquí, estábamos ya como desesperadas. Teníamos esa sed de Dios, pero no sabíamos qué era sed de Dios y tampoco sabíamos qué hacer. Sabíamos que había una necesidad de acercarnos a Él, Ujú. pero no sabíamos ni cómo, ni en qué momento, no sabíamos qué onda. Yo acababa de pasar por una operación en la que me quitaron un tumor
tenía una deuda muy grande, no tenía trabajo, estaba pasando mal. Entonces, mi mamá tuvo un sueño en el que ese Jesús que conocemos le dijo que nos teníamos que acercar a la iglesia ya, Wow. que nos teníamos que acercar a Dios ya. Y a los pocos días fue la reunión de mujeres de aquí, vimos el flyer y pues aunque yo estaba un poco renuente al principio, la verdad no quería venir, porque yo culpaba mucho a Dios, de verdad Sí. le decía a mi mamá, ¿qué más me tiene que pasar? ¿Por qué Dios me hace esto? Ujú. Y yo me peleaba con Dios y decía, tú tienes el poder, tú tienes el control de hacer todo esto y no lo Y no lo haces. haces. O sea, yo le decía, ¿qué te he hecho yo para merecer esto? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te hice para que me trataras así? O sea, porque yo, cuando me decían, los tiempos de Dios son perfectos, y yo, sí, claro, o sea, no lo creía realmente, o sea, no creía que Dios me amaba, no creía que Dios tenía un plan para mí, no creía que Dios como que tenía el control de mi vida para que fuera para bien, o sea, no, yo estaba peleadísima con Dios, sobre todo cuando todo lo que fue mi adolescencia, a pesar de que me quise suicidar muchas veces, intenté suicidarme, como que algo cuando estaba a punto de, yo creo que a lo mejor un corte más y ya no Ajá. estaba aquí. Pero Wow. ese corte más como que me detenía, sé que era Dios, pero yo decía, voy a aguantarme todo lo que estoy pasando porque quiero ser mamá. Desde los 14 15 años surgió en mí ese anhelo del corazón de ser mamá y a los 27 me diagnosticaron cáncer. Entonces yo estuve 27 años. 27 años. Wow. Entonces yo estuve 13 años con un anhelo que al final no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque el cáncer principalmente era en el endometrio, donde iba a estar mi bebé creciendo. Entonces tuvieron que quitarme todo lo que fue la matriz, una parte del estómago, unos ganglios pélvicos. Tengo la cicatriz desde el vientre abajo hasta más arriba del ombligo. Tengo todo el abdomen y cuando me dijeron que tenía cáncer, yo me acuerdo que tenía que dar clase. Tenía 5 minutos de receso y cuando vi el papel de la biopsia, dije, tengo cáncer. Y toda la hora que me tocó dar clase fue en mi cabeza, Ay, tengo no, ya me cáncer. imagino. Tenía que trabajar, pues ni modo, pero Ajá. yo explicando el tema y escribiendo en el pizarrón y yo, o sea, sentía como que escribí en el pizarrón así, tengo Ah, cáncer. sí, sí. De verdad, todo lo que tenía en mi mente era eso. Y llegué a mi casa y dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Es una noticia muy fuerte para ella también. Le dije a mi mamá, yo sé que se hizo la fuerte y yo decía, es que yo no quiero que nadie sepa. Yo no quiero que nadie sepa que tengo cáncer porque no quiero que me tengan lástima. Y me decía, mamá, hija, pero que tu familia te va a apoyar, tenemos que decirles para que estén contigo. No, y no quiero que le digas a nadie que tengo cáncer. No quiero que le, porque no quiero que me tengan lástima. Y así fue por unas horas hasta que dijo mamá, lo siento, pero tengo que decirle a los que están aquí en la casa Ajá. que éramos los mismos 6 de De siempre. siempre. Sí, le habló a mi familia, nos vimos ahí en la casa y yo me acuerdo que ya mi mamá dijo, pues es que a mi hija le salió algo ahí en la biopsia y pues sí tiene cáncer. Está en una etapa, digamos que son 4 etapas, yo estaba en la segunda etapa. Entonces dijo, tienen que operarla ya. Y yo me acuerdo que todos me volteaban a ver y se me quedaban así como que Como que no lo podían no lo creer. podían Ajá. creer. Y yo así seria, seria porque estaba enojada porque no quería que le dijeran a mi mamá. O sea, no quería que mamá dijera que yo tenía cáncer. Enojada con Dios porque como él me había hecho eso después de 13 años y yo querer un hijo. Enojada con la vida, enojada con todos. O sea, yo decía, ¿qué más tengo que pasar? O sea, ¿por qué Dios se ensañó conmigo? Era lo que yo pensaba. Y me acuerdo que mi abuelita estaba al lado de mí. Mi abuelita no dejaba de pelarme los ojos y se me quedaba viendo como que no podía creerlo. Ajá. No podía creer lo que estaba Además, o sea, pasando. súper chiquita, o sea, súper joven. Sí, y me dijo el doctor,
es que es muy raro, este cáncer es muy raro. Y yo así como que, no, pues gracias por la ayuda. O sea, yo decía que todo lo que me dijeran no era para mí como que un alivio de que, oye, sí, súper raro el cáncer. O sea, para mí era como que no me importa, no me importa si es algo raro, no me importa si es algo común en las de mi edad, no me importa. El chiste es que yo tengo cáncer y que ya no voy a poder tener hijos. Eso era lo que a mí me molestaba, me enojaba, me dolía, porque yo dije, ¿cómo me voy a despedir de algo que nunca tuve? Ajá. ¿Cómo le voy a decir adiós a un hijo que nunca tuve, que nunca se formó en mi vientre? ¿Cómo me voy a despedir de algo que ni siquiera pude a lo mejor experimentarlo, aunque sea unas horas, Ajá. unos meses? Para mí fue difícil despedir eso, decirle adiós a ese sueño. Y recuerdo que con el pasar del tiempo el doctor me dijo, tenemos que operarte ya. Dijo, es de ya, porque ese cáncer puede irse al hígado, puede irse a los ganglios y se puede hacer metástasis Ajá. y pues es riesgoso. El tipo de cáncer tal vez no está en una etapa muy avanzada, pero el tipo de tumor se tiende a ir rápido por otros órganos. Sí. Entonces por eso me operaron de más cosas, no nada más me hicieron histerectomía, sino que fueron más cosas. Sé que Dios acomodó los tiempos. Te cortaron intestino, Me, estómago. sí, haz de cuenta que el doctor fue muy gráfico en ese aspecto. Mi oncólogo me dijo, voy a abrir, hay que sacar intestino, hay que sacar todo. Raspo el intestino, una parte del estómago que se llama el omento, Ajá. y eso es Lomento. omento, Aumento. omento, sí. Ok. Fue una omentectomía y una lipectomía también, aparte de Cortaron la estómago. histerectomía. Sí, el estómago, me quitaron 10 ganglios pélvicos. Y pues también lo que hay alrededor, porque el cáncer pues también podía irse alrededor Sí. a unas cavidades que a lo mejor pues el doctor pues, no tienes manera de ver Ajá. el cáncer, son Sí. partículas. Entonces el doctor fue muy cuidadoso, la cirugía duró pues sí, duró un par de horas y no me cayó como que el 20 porque me acuerdo que cuando me dijeron yo no lloré, yo no lloraba nada, yo estaba en shock. Y cuando me dijeron hay que operar, yo me acuerdo que lloré como 10 segundos. Mi mamá se sintió como mal por mí, me abrazó e inmediatamente yo dejé de llorar. Dije, no, no voy a llorar. Y me quedé así aguantándome todo lo que yo estaba sintiendo. Y después de que me operaron, todo ese tiempo no lloré. Pero Esos te dos das cuenta, o meses. sea, como todo lo que reprimías. Ujú. O sea, yo la verdad me quedo pensando en ti, en la situación, me retomo desde lo que me contaste de niña, el bullying. O sea, me quiero ir a la raíz y veo, como dice el Salmo 32, mientras callé, mis Sí. huesos se secaban en mi gemir de todo el día. O sea, realmente siempre fuiste muy introvertida en ese aspecto de no hablar, de no decir, de no expresar, de decir, bueno, todo está bien, no me quejo, no hablo, no digo, porque realmente, o sea, no quiero ser una carga Una ni carga. nada, ¿no? Sí. Entonces, siento yo que cuando también te golpeabas, ¿no? Te golpeabas en el vientre. Sí, me golpeaba en el vientre, en las piernas, donde sentía yo que tenía más grasita, Ajá, ahí. ahí me Y golpeaba. te das cuenta, o sea, la Biblia dice que nuestra boca tiene poder, entonces yo me imagino golpeándote el vientre, es como si te estuvieras maldiciendo tú sola, ¿no? Sí, y con Tu palabras también. vientre, sí, entonces como uno atrae de Ujú. una de otra forma y el no callar, el guardarnos todo, todos esos sentimientos reprimidos, en todas esas emociones, Claro. porque es importante hablar, gritar, llorar. Yo desde que aprendí eso de que mi boca tenía poder, yo siempre le digo a la gente, llora, ya no te calles, porque yo antes decía, no llores, todo va a estar bien, no pasa Sí. nada, no llores, pero de verdad no llores, no, ahora es llora, al fin que Dios te va a enjugar tus lágrimas Amén. en su redoma, tus lágrimas no van a caer a tierra, pero llora, porque esas lágrimas Dios las va a guardar y van a valer la pena el día de mañana. Amén. Entonces vas a tener una recompensa, pero qué importante es, porque como desde niña estuviste guardando tantas cosas que yo sé que ahora, hoy en día, que a lo mejor esas cosas de repente nos quieren seguir, ¿no? El seguir guardando, el Sí. guardarme las emociones, pues no nos ayudan en nada. Y de verdad que yo te veo que cuando hablas es el Espíritu Santo. Sí, porque yo, por ejemplo, me cuesta mucho hablar con las personas, me cuesta expresarme. Yo todavía le digo a mi mamá, es que tú quieres que yo hable, tú quieres que yo diga cómo me sienta, pero yo me acostumbré a no hacerlo.
estuve muchos años así como que ya lo tomaba como parte de mi personalidad. Ajá. Que yo era ermitaña, que yo era callada, que yo era introvertida. Y me canso. Por ejemplo, yo tengo un primo que es extrovertido. Y cuando estoy con él, me canso, me dreno, me fatigo, me canso estar con él, aunque no hagamos nada. Pero el hecho de que él sea una persona extrovertida, a mí me cansa el que de repente hable con sus amigos o el que me diga, voy aquí, voy allá, así como que, "Ay, yo ni estoy haciendo eso, pero ya me cansé nomás de saber Sí. tus planes". Entonces, para mí era como que las fiestas de niña, jugaba un ratito con mis primos, pero luego me iba al cuarto sola a A jugar. encerrar. Sí, O a llegaba la encerrar. visita y en el cuarto, Ah, ¿no? sí, No salgo. aguantándome de salir al baño y Sí. ahí toda calladilla porque no quería ni siquiera saludar, no quería hablar con nadie, de verdad. Y es algo con lo que yo batallo mucho ahora. A lo mejor y es algo como que no creerán, pero sí batallo el expresarme, batallo el hablar con las personas, me cuesta hablar, me cuesta expresarme, me cuesta hablar de mi vida privada, Ajá. porque hay muchas cosas que siento que solamente son entre Jesús y yo, ¿verdad? Hay cosas que son muy fuertes y que digo, hermano, esto se queda entre tú y yo, tú sabes Claro, lo que tú y yo pasamos, porque claro. sé que él estaba conmigo, pero hay cosas en las que digo, no puedo callar porque sé que muchas mujeres o niñas, incluso adultas, porque cuando tuve el cáncer, el doctor me decía que era muy raro ese cáncer en mí, porque yo tenía 27 años. Ese tipo de cáncer nada más le daba a las mujeres mayores de 60 Sí, adulto años. mayor, sí. Sí, que ese cáncer no era algo común en mujeres jóvenes, porque los riesgos de tener ese cáncer, de desarrollarlo, era no haber estado embarazada nunca y no haber tenido hijos. Wow. Entonces, alguien joven, pues no se espera que tenga Ajá, ese sí, sí. cáncer. Y sí, yo me acuerdo que yo iba a los artículos científicos, no, era muy extraño que una mujer de menos de 50 años incluso tuviera ese tipo de cáncer. Era adenocarcinoma endometrioide. Era cáncer en el endometrio. Y era un tipo de cáncer que, aparte del cáncer, eran otras tres enfermedades que yo tenía ahí mismo en mi matriz. Entonces era como que Dios, o sea, si no hubiera sido por el cáncer, tampoco por las otras tres me hubiera podido embarazar, o sea, no hubiera podido ser Sí. mamá. O sea, y eran como que más cosas, o sea, sumadas. Y yo cuando me enteré de eso fue como que, ay no, Dios, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me escuchas? Yo que tantas veces te he pedido que ser mamá Ajá. y que no pude Y cumplir tener ese que sueño. renunciar Claro, a ese sueño. sí, eso fue lo más difícil para mí, el tener que renunciar a ese sueño, sin siquiera poder al menos palparlo, Ya sé. saber, tener algo a que, pues yo me aferraba a eso. Yo cuando estaba más joven me aferraba a eso, cuando tenía los 12 15 años, me aferraba a vivir y yo decía, todo lo que estoy pasando lo voy a aguantar porque sé que en mi adultez voy a ser mamá. Ajá, amén. Y llegar a mi adultez y saber que no iba a ser mamá, Sí. híjole, sí, fue bien fuerte. Me gustó ahorita mucho cómo le dijiste a Jesús, mi hermano. O sea, le hablas de hermano a Jesús Sí, y eso es tan bonito porque tienes esa complicidad con él. O sea, has encontrado en Jesús un hermano, tal vez el hermano que nunca de tuviste, verdad, ¿no? sí, yo me Entonces, acuerdo. qué hermoso esa Ajá. complicidad, porque ahorita dijiste, y me estaba sonriendo y dije, se debe decir, ¿por qué se ríe de mí? Pero dijiste, no, es que mi hermano Jesús y yo, ay, qué bonito. Sí, es que yo me acuerdo que hace unas semanas, estando en la presencia de Dios, en la madrugada estaba orando y yo le decía, Dios, revélame, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Y me acuerdo que me dijo, yo te di lo que tú necesitabas, no lo que tú querías, lo que tú necesitabas. Y puso en mí el pensamiento y el hecho de que te di un hermano, Ajá. Jesús, y te di un papá que soy yo. Ay, un papá presente Ajá, siempre, un papá presente, que escucha, amoroso, que me amoroso. escucha, que se preocupa por mí, que si yo siento que incluso cerrando los ojos, él está ahí al lado de mí, que sé que es un papá que no duerme por estar cuidándome,
que sé que tengo un hermano que me protege, que voy a todos lados. Y dije, yo siempre quise un hermano mayor, como que también buscaba esa figura, ¿no? De que Ajá. alguien que me cuidara Ajá. como un hermano. Y no había caído en cuenta hasta que él me lo dijo. Y yo me acuerdo que empecé a llorar y a reír, a llorar y a reír. Sí. Lloraba de gozo porque dije, sí es cierto, tú me diste lo que yo más necesitaba. Ay, qué Tal vez bello. eh, no tengo lo que quise, pero me das lo que yo necesito y yo, o sea, eso me basta. Ajá. Me basta el tener un hermano que me ama y que me cuida y que dio la vida por mí. Y me basta tener un papá que siempre me cuide y que no duerme por estar Mm. cuidándome. Eso es algo que yo, cuando leí ese versículo, el que no se adormecerá, el que te cuida, Ajá. dije, wow. Ay, qué Y yo que no hermoso. duermo en las noches por estar Ay. afanada, y él no duerme por cuidarme. Ujú. Y ya de ahí dije, voy a dormir. Voy a Sí. dormir porque él Salmo me cuida. 4:8. Ajá, sí. En paz me acostaré. Ajá, sí, empecé a declarar ese salmo también y lo empecé a escudriñar, dije, no tengo por qué temer, pues si Él me Mm. cuida. Amén. Y es que yo lo remonto toda a la noche, porque la noche era para mí lo más triste. Ujú. Por eso yo se me hizo rema el versículo de Salmo 35 cuando dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con el amanecer. Amén. Porque yo estaba viviendo en oscuridad, estaba viviendo en tinieblas, cuando yo lloraba en las noches y yo volteaba de repente a ver a la ventana y ya veía que iba amaneciendo, escuchaba a los pajaritos y yo, "Ay, estoy despierta. Ya es otro día y yo sigo aquí, igual que hace 5 o 6 horas, tirada en el piso, llorando, lamentándome, preguntando por qué a mí, por qué me pasa esto. Y es algo que nadie se debería preguntar. Así es. Nadie se debería de sentir que es una persona que no es suficiente, una persona que no tiene valor, porque una de las cosas que a mí me regresó Dios por medio de Jesús fue el valor como mujer, Wow. mi dignidad Qué sobre bonito. todo, porque yo era de las personas que, híjole, sentí que me arrastraba por la calle con tal de que esa pareja se quedara conmigo, con tal de que esa persona se quedara conmigo, yo hacía lo que fuera. Y ahí en ese proceso perdí mi dignidad, mi valor como mujer, perdí mi identidad porque ya nada más vivía para esa persona. O sea, era algo ya enfermizo y yo no me estaba Sí, dando porque ya cuenta. eras codependiente. Entonces, ¿consideras y sientes que esta es una de las partes que Jesús ha transformado en tu vida? Totalmente, sí, transformó eso, me devolvió el valor que yo tengo como hija de Dios, porque uno puede decir el valor como persona, pero creo que el término correcto es el valor como hijo de Ajá. Dios, porque, Y esa identidad correcta que ajá, ahora tienes. sí, así es. Fue una de las cosas que pude encontrar en la presencia de Dios, el sentirme valorada y saber que Él me amaba aunque yo lo rechacé muchas veces. El sentir que Él me amaba aunque yo le reclamaba muchas veces Mm. cosas que pues Él Sí, no tenía la culpa. Eran decisiones malas y venían consecuencias de esas malas decisiones. sí. Sí, porque yo tomaba todas decisiones eh, por carencia, todas dependientes emocionalmente de alguien y esas decisiones pues me alcanzaron malamente, ¿verdad? Pero era por consecuencias. Ahorita que te estoy escuchando y me viene como una revelación porque en mucho tiempo, según yo, fui atea también y bueno, yo fui atea en un tiempo y satanista. Entonces, cuando yo intento suicidarme y ya lo iba a lograr, empiezo a pelearme con Dios, ¿no? No era atea, pues, entonces, ¿por qué me peleo con Dios? Sí. ¿Sí? ¿Cómo somos nosotros a veces este, de que no nos damos cuenta el daño que traemos por estar codependiendo de un ser humano y no codepender totalmente de él, ¿no? Porque si estuviéramos dependiendo de él completamente, estaríamos haciendo lo que dice la palabra. Y si hacemos lo que dice la palabra, todo nos irá bien. Así es. Entonces no tendríamos por qué estar culpando, al contrario, agradeciéndolo. Dios, wow, he hecho todo lo que me pediste, me está yendo muy bien, gracias, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito también eso de poder darnos cuenta de nuestra situación,
hasta dónde hemos caído, en qué situación estábamos y poder reconocer que Él es la única ayuda y Él es el socorro. Esdeine, ¿cuál es la promesa que hoy puedes decir? Esta promesa yo la abrazo, es algo que Dios me ha hablado y me quedo con esto porque sé que si yo abrazo esta promesa me va a ir bien. La promesa que yo abrazo y anhelo es cuando leí Romanos y vi que el apóstol Pablo dijo que lo que estamos viviendo no será digno de compararse con toda la gloria que se nos ha de revelar después. Amén. Entonces me di cuenta que todo lo que estoy pasando aquí va a ser recompensado ya en el cielo, que dice que saltaremos como el ciervo. Entonces, para mí eso es la promesa que yo abrazo. El hecho de que todo lo que esté pasando aquí, todo lo que vaya a pasar, porque no es que esté en Cristo y ya todo sea perfecto, pero tengo esa recompensa, que Jesús está conmigo, que Dios está conmigo y que todo lo que pasaré, si hay tribulaciones, allá no habrá más dolor, Amén. no habrá más sufrimiento. Y esa es la promesa que yo abrazo y que anhelo estar siempre con Él en su presencia. Y hace unas semanas le escribí una canción a Jesús y le dije, si tú quieres que yo me guarde para ti hasta que tú vengas por mí, prepara mi alma como una Amén. novia que espera Ay, qué para lindo. ti. Le dije, si tu propósito es que yo esté solamente viviendo para ti, házmelo saber. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y mira, qué hermoso es escucharte también porque cualquiera de nosotros quisiera una promesa de tantas que vienen en la Biblia. Pero me recuerdas mucho al apóstol Pablo cuando él le dijo a Jesús, sáname, y él le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Amén, sí. Entonces él tuvo contentamiento, él no es de que, no, pues ahora me bendices, ¿no? Como a todos los has sanado, me sanas Sí. a mí, ¿no? O sea, tienes ese contentamiento y eso habla de una madurez espiritual porque muchas veces queremos que se haga la voluntad de Dios, decimos que se haga y luego queremos la nuestra, ¿no? Sí. Entonces, con eso tú estás diciendo, hágase tu voluntad completamente sobre mi vida, independientemente de mis sueños y los Así anhelos es. que yo tenía. Entonces, gloria a Dios por tu vida, Zeine, porque vemos que esa debería de ser la promesa que abracemos todos, una promesa donde sabemos que ya Jesús nos rescató, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas y que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivimos en la carne lo debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, realmente nosotros completamente en ese contentamiento de lo que pase, sea lo que sea, diagnóstico, enfermedad, escasez, tal vez algún problema, tal vez alguna pérdida de alguien. Todo eso Dios nos va a dar la fortaleza para poderlo superar porque va dentro del propósito del Señor, porque en nuestra vida, te lo aseguro, nada va a pasar sin que Dios lo permita. Amén. Porque ahora ya tenemos un dueño que es Jesús, que nos compró a precio de sangre. Amén. Sí. Así que qué hermoso testimonio, Zeine. Yo sé que todavía hay muchísimas cosas más que nos vas a compartir. Creo que vamos a estar haciendo varios episodios para que nos puedas seguir contando de las maravillas que Dios hace contigo, de todos esos talentos que ahora tienes, ¿verdad? Para Él, para darle. Digo, triunfaste mucho, hiciste muchas cosas antes de Cristo, pero yo creo que viene lo mejor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y que en eso tú estás esperando, en esa promesa, ¿verdad? Que venga lo que venga, todo va a ser para el Señor ahora. Así que bueno, pues bendigo tu vida, Zeine. Gracias por compartirnos. Gracias porque sé que ahorita mismo el enemigo está temblando Sí. porque hablas, porque tú misma lo dijiste, te fue difícil expresarte, te fue difícil poder hablar lo que sentías, pero hoy estás recibiendo ese refrigerio de tu espíritu al hablar lo que Jesús está haciendo contigo y lo que irá a hacer también, porque Sí. aún cosas mayores vienen para ti en el nombre de Jesús. Amén. Ese es solamente el inicio de un gran ministerio que el Señor tiene para tu vida. Amén. Lo recibo. Así que Amén. bueno, gloria a Dios por tu vida. Gracias por estar con nosotros, Zeine. Esperamos pronto que venga el siguiente episodio. Estaremos orando por eso. Y bueno, ¿qué tienes hoy para las mujeres que nos están viendo? ¿Qué les pudieras decir ahorita dentro de todo lo que estuviste hablando desde niña, tu adolescencia y ahora como una joven adulto? ¿Qué pudieras compartirles a todas las mujeres que nos están viendo? Yo te diría a ti que no esperes a pasar por más situaciones, que no esperes a pasar por más tribulaciones, por más desiertos, para que te acerques a Dios, para que te acerques a esa fuente que no se acaba,
esa fuente de vida eterna que es inagotable, que Jesús está ahí a la puerta esperando que tú le abras para que Él cene contigo. Y de verdad es algo que muchas personas tienen ese anhelo de algo espiritual, pero a veces buscamos en otros lugares. Yo te puedo asegurar que el único camino es Jesús, el único verdadero camino es Él. Y Él es el que pondrá alegría, paz y gozo en tu corazón, aun cuando haya problemas, aun cuando haya tribulaciones, porque ya tienes en quien descansar. Amén. Y bueno, pues gracias por compartirnos todo esto. Eres muy valiente. Gracias porque sé que Dios no solamente sana lo físico, sino también el alma y restaura y te Así hace una es. nueva criatura. Amén. Y bueno, pues si te quedaste aquí con nosotros y fue de bendición lo que Zeine estuvo compartiendo, yo sé que fuiste ministrada. Hoy tienes la oportunidad para dejar entrar a Jesús. Como comentaba Zeine ahorita, está en nosotros el querer tener ese cambio, pero si tú dejas entrar a Jesús, viene una transformación completa. Así que Dios está ahorita tocando la puerta, Jesús está ahí tocando la puerta, ¿me dejas entrar? Voy a orar por ti, para que si tú dejas hoy a Jesús entrar en tu vida, hoy viene esa transformación. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida. Que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, con poder y con gloria. Que en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación me ayudes a resistir. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenida a la familia de Reino. Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente capítulo de Café con Restauración. Hasta la próxima. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Te invito a un café con restauración.